Hola, mi nombre es Kimberly Dayanara López Cordón. En el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística, sección 41, estamos realizando un proyecto de lectura oral, el cual me tocó el capítulo 16. Espero te guste. El ventero, que vio a Don Quijote atravesando en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que veía algo brumadas las costillas. Tenía el ventero por una mujer, no de la condición que suele tener a las de semejante tanto, porque naturalmente era caritativa y se solía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a Don Quijote, y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de buen parecer, le ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimesmo una moza austriana, ancha de cara, llana de cojote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sano. Verdad que es de la gallardía del cuerpo, suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas que algún tanto le cargaban la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote, en una camarachón que en otros tiempos daba manifiesto indicios que habían servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote, y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que sólo contenía 4 mal lisas tablas sobre 2 no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques que, a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de guiarro, y 2 sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hijo la emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles maritornes, que así se llamaba la austriana, y, como el bismal viese la ventera tan acardenalado, apartes a Don Quijote, dijo, que aquello más parecía golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo, haga vuestro merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltara quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. Desea manera, respondió la ventera, también debieste vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que el sobresalto que tomé de ver a mi amo de tal manera que duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado 1000 palos. Bien podrá ser eso, dijo doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del suelo hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Allí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo, sin soñar nada, sino estando más despiertos que ahora estoy, me hallo con poco menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la austriana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero y de lo mejores, y más fuerte que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es caballero aventurero?, replicó la moza. Tan nueva sois en el mundo que no lo habéis vos, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se ve apelado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura de este mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero.
Pues, como vos siéndolo de este tan buen señor, dijo la ventera, no tenéis a los que parece quisiera algún condado. Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha visto un mes que andamos buscando las aventuras, y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que, si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída, y yo no quedo con trecho de ella, no tocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo: Creedme, famosa señora, que hoy os podéis llamar aventurero, por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal, que si yo no la alabo, es porque le suele decirse que la alabanza propia y vilense, pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis fecho, pero agradeciéndolo, mientras la vida me dure, y plugiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata que dijo entre mis dientes, que los de esta famosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija, y la buena Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendía como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y como no usadas a semejante lenguaje, mirábale y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban, y agradeciéndole con ventilidades razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la austriana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se forcilaran juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto lo mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no lo cumpliese, aunque les diese en un mote y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga y no tenía por afrentar estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido lechón de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego, junto a él, hizo el suyo Sancho, que solo contenía una estera de Enea y una manta, que antes mostraba ser de anjedo, tuntido de la lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, en las enjalmas, y todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran 12, Lucio, gordo y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, según lo dice el autor desde Historia, que desde arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien. Ya por descuido, por malicia o por ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien, allá mil veces el autor de Tablante Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomías, y con qué puntualidad lo describen todo, dijo, pues que desde de haber visitado al arriero a su recua, dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima Maritornes. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden, y que fue él que se imaginó haber llegado a un famoso castillo, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche
a furto de sus padres, vendrían a yacer con él una buena pieza, y teniendo toda esa primera que él se había fabricado, por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la mesma reina Ginebra con su dama Quintañona se le pusiesen delante. Pensando pues en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora de la venida de la austriana, la cual, en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban, en busca del arriero, pero apenas llegó a la puerta, cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama a pesar de sus vísmas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su hermosa doncella. La austriana, que, toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí, sin que ella osease hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Téntole luego la vislumbres de preciosas perlas orientales, los cabellos que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidismo, oro Arabia, cuyo resplandor el del mismo sol escurrían, y el aliento que, sin duda alguna, olía a ensalada fiambre y trasnochada. A él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Quisiera hallarme en términos fermosa y alta señora de poder, pagando tamaña merced, como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habéis fecho. Pero ha querido la fortuna, que no se cansa de seguir los buenos, de ponerme de este lecho, donde hago tan molido y quebrantando que de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra posible, y más que se añade a esta imposibilidad otro mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero, que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión que en vuestra gran bondad me he puesto. Maritornes estaba conjodadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin haber palabra desasirse. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró a su coima por la puerta, la sintió. Estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso de que la austriana le hubiese faltado a la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote, y estúvose quedando, hasta ver en qué paraban aquellas razones, que él no podía entender, pero como vio que la moza forcejeaba por desesarirse, y Don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mar la burla, enarboló el trazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que él bañó toda la boca en sangre, y no contento con esto, se le subió encima de las costillas, y con los pies más que de trote, se las paseó todas de cabo a rabo. El hecho, que era un poco endeble y no de firmes fundamentos, no pudieron sufrir la añadidura del arriero. Dio consigo en el suelo, a cuya gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó que debía de ser Pendecias de Maritornes, porque, habiéndola llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha se levantó y, encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era en condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y ahí se arrucó y se hizo un